Es una bendición poder estar acá para continuar nuestros estudios bíblicos y para comenzar una nueva clase. Estoy muy emocionado por esta nueva lección que vamos a tener, a la cual le he llamado Personajes de la Biblia más que historias para niños. Hay ciertas historias en la Biblia que se han destinado usualmente para lo que es el currículum o el plan de enseñanza que se le da a los niños. Y a causa de que estas historias se convierten normalmente en lo que podríamos llamar un clásico o algo común en cuanto a la enseñanza de niños, debemos de darnos cuenta que hay muchos personajes en la Biblia que se les llama personajes por estar en la literatura de la escritura, pero fueron personas de la vida real, de carne y hueso, como usted y como yo, las cuales vivieron y tuvieron experiencias que fueron escritas por los autores de la escritura, con el propósito de que todos seamos edificados y no solamente los niños. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. De hecho, lamentablemente, a causa de que a veces pensamos que estas historias son para niños, llegamos nosotros a pasar muchas cosas por alto, al punto de que muchas veces no regresamos a aquellas historias pensando que ya las conocemos, que ya las entendemos y que ya las dominamos porque desde niños las conocemos. Sin embargo, en estas clases nos vamos a dar cuenta que hay muchos detalles que necesariamente o que no necesariamente se llegan a contar en las clases de niños a causa de que a veces podrían ser quizás un poco difíciles de comprender para ellos o quizás son aspectos más avanzados en cuanto a la complejidad de la vida, pero que nosotros los adultos tenemos muchísimo que podríamos sacar provecho de estas enseñanzas. El día de hoy vamos a aprender acerca de dos personajes muy importantes. De hecho, son los primeros seres humanos que habitaron en esta tierra, así que no sorpresa para ustedes que diga que son Adán y Eva. Hay muchísimo que aprender de Adán y Eva, así que vamos a iniciar con diferentes detalles relacionados a sus nombres. Por ejemplo, Adán, aparte de ser el primer hombre en la tierra, vamos a ver que su nombre es un nombre muy apegado y muy explícito en su idioma original con respecto a lo que él es. Los nombres normalmente, quizás es algo que se ha perdido con el tiempo, pero los nombres representan una identidad. Por ejemplo, mi nombre Andrés, en español, proviene del griego andros, que significa varón o masculino. Así que ahora ustedes se pueden explicar muchas cosas de mí. Estoy bromeando. Bueno, espero ser masculino, por supuesto. En el caso de Adán, su nombre le da la pura naturaleza de lo que él es, en el sentido de que la palabra Adán, en el idioma que escribió Moisés, el hebreo, significa literalmente hombre. Y algunas veces, de hecho, los primeros usos que se le dan a este nombre son relacionados con también la humanidad. Ya me voy a explicar. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, aparece la palabra Adán en Génesis 1:26. Usted puede recordar cuando está Dios hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están hablando allá desde el principio y dicen, entonces dijo Dios, hagamos aquí al hombre a nuestra imagen y conforme, o dice conforme a nuestra semejanza, y etcétera. Esta palabra hombre que aparece en Génesis 1:26 es el uso genérico de la palabra Adán. En hebreo la palabra que está ahí es Adán. Entonces Dios dijo, hagamos al Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que la palabra Adán, en un sentido genérico,
Significa humanidad, como cuando nosotros decimos el hombre en la antigüedad. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Solo a los hombres? No, a la humanidad en la antigüedad. O también en un sentido específico, cuando se usa esta palabra, por ejemplo, en el caso de Génesis capítulo 2, hay circunstancias en las cuales se usa de una forma más específica, refiriéndose al primer ser humano. Luego vamos a encontrar a la primer mujer que hubo en la tierra. El nombre de esta es Eva, así es como la conocemos. Pero usted va a darse cuenta que ese no fue el primer nombre que Eva tuvo. Así es. ¿Sabía eso? ¿Se lo contó a los niños en la clase dominical? Bueno, el primer nombre que Eva tuvo no fue Eva. Vamos a encontrar que el primer nombre se lo da Adán en Génesis capítulo 2, versículos 23, que dice así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ese es el primer nombre que Eva recibe. En español suena un poquito raro, pero debemos de entender que estas palabras que está usando Adán, incluso en el idioma original, es algo muy artístico en el sentido de que él está dándole el nombre a Eva en hebreo, que es Isha, que literalmente quiere decir mujer. Bueno, se traduce como mujer, ¿sí? Pero en el hebreo está el juego de palabras porque hombre masculino se dice Ish. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, será llamada Isha. ¿Por qué? Bueno, porque del Ish fue tomada. Luego esta palabra se traduce también como mujer en otros textos. Pero en el español, cuando hacen la traducción, están tratando de guardar esa esencia de esta similitud entre palabras y por eso dice, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Porque si lo mantuvieran como en inglés tiene lógica también, porque en inglés es women y hombre sería man. Entonces está la similitud en el idioma. Pero en español mujer y hombre o mujer y varón no tienen ninguna similitud. Entonces, ¿qué hicieron los traductores? Bueno, le pusieron varona porque el varón fue tomada. En inglés, en hebreo será llamada Isha porque el Ish fue tomada. Le llamó de una manera muy similar al género masculino, que luego Isha sería traducido como mujer en otros textos. Ahora, ¿dónde viene el nombre Eva? Y vaya que agradecemos que le conocemos como Eva para evitar confusiones, ¿verdad? De algún tipo. El nombre Eva viene a existir después, al final, en Génesis capítulo 3. Y adivinen quién le pone el nombre. Una vez más, Adán le pone el nombre a la mujer y esta vez le llama Eva. Vea Génesis capítulo 3, versículo 21. 20. Génesis 3, 20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo? Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Esto se da después de que Dios describe justamente cómo la mujer iba a dar a luz y después de que este primer matrimonio recibe el mandamiento de ir y poblar la tierra, etc. Adán viene y le pone el nombre Eva. Ahora, ¿qué significa Eva? Eva es un nombre muy interesante también porque significa alguien que da vida o vida misma. Es también una palabra en la que esta palabra puede ser traducida, o viviente. Entonces lo que está haciendo Adán es dándole un nombre a Eva basándose en una de las funciones que ella misma iba a cumplir. Por eso digo yo que los nombres de ellos son
y muy apegados a la identidad de las personas que ellos representan. Adán es un varón, un hombre, entonces se llama Adán, y Eva es la que iba a dar vida a los vivientes, entonces es Eva, que significa alguien que da vida, o viviente, o vida. Así que vemos cómo el mero nombre que estos primeros seres humanos reciben no solamente es un nombre. Usted ahora ve que cualquiera se llama como algún personaje de una novela, o algún personaje de algún programa de televisión, o algún cantante, o algún artista. Antes los nombres eran más pensados en personalidades, en actitudes quizás deseadas por aquella persona, pero vemos que los primeros seres humanos tienen un nombre muy apegado a la función que ellos vienen a cumplir como creación de Dios, hombre, y ya sea mujer o varona, y aquella que da vida a los vivientes, que sería Eva. Muy bien, ya que tenemos datos con respecto a sus nombres, ¿cuántos nombres tuvo Eva entonces? Tuvo dos, primero la llamaron varona, luego Eva. Adán, sí sabemos que se le sigue llamando Adán incluso en el Nuevo Testamento. En cuanto al origen, vamos ahora a ver el origen de estos dos primeros seres humanos. En cuanto a Adán, tiene un origen muy particular, no es un origen como el suyo y el mío, puesto que son los primeros seres humanos, ellos no tuvieron papás. Algunos dicen, bueno, Adán y Eva tenían ombligo, no tenían ombligo. Y algunos dicen, bueno, nunca lo vamos a saber. Yo creo que sí hay cómo saberlo, porque al final el ombligo, médicamente hablando, es la conexión del cordón umbilical de el bebé con la mamá. Entonces, si ellos no tuvieron una conexión con su mamá por medio de un cordón umbilical, no necesitaron haber tenido jamás un ombligo. Luego todos los seres humanos siguientes, claro que sí. Entonces, ¿de dónde vienen? Si no vienen de una mujer, como todo el resto que venimos de la madre de los vivientes, que es Eva. Bueno, cuando vamos a Génesis 2:7, vemos que el origen de Adán es precisamente un origen muy humilde, que es el polvo de la tierra. Dice entonces Jehová Dios, Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a olvidar de dónde venimos los hombres. Bueno, claro, venimos ya ahora de otros seres humanos, pero cuando vamos atrás, según el efecto de la causalidad, es decir, ¿qué produjo esto, y llegamos hasta Adán? Adán viene del polvo de la tierra. Y a veces nosotros nos sentimos como que venimos de la roca o la piedra preciosa o la muestra de oro más grande de este universo. Olvidamos el origen humilde que tiene el ser humano y también la dependencia total que tiene de Dios en cuanto a su existir, en cuanto a su vida. Porque a no ser, si no hubiera sido porque Dios sopló el aliento de vida en Adán, Adán no hubiera sido más que carne y hueso que surgió del polvo y que estaba ahí puesto nada más. No era un ser humano todavía hasta que Dios viene y sopla en él. La vida nuestra se la debemos completamente a Dios. Y qué fácil a veces nos olvidamos de Él. Qué fácil a veces olvidamos nuestra dependencia de Dios. Olvidamos que eso tan fácil que hacemos, que es respirar y tener vida, proviene de nuestro Dios. Y por eso es que muchas personas nunca ni siquiera vuelven a ver a Dios. Si el estar aquí fuera una condición para poder respirar al día siguiente, les aseguro que tendríamos este local lleno y con una fila ahí para atrás. ¿Por qué? Porque la mayoría querrían el día de mañana poder respirar. Pero qué bueno es Dios que nos da a todos no solamente la bendición de respirar, sino también la libertad de escoger si queremos una vida con Él o no. Al fin y al cabo, eso es esta vida.
un periodo de transición hacia la eternidad en el cual escogemos nuestra conexión, nuestro destino y nuestra relación eterna con Dios. Así que, bueno, el origen de Adán, el polvo, y Dios es quien le da la vida. Ese fue su origen. Ahora quiero preguntarles, ¿cuál fue el fin de Adán? ¿Cuándo fue la muerte? Estamos contemplando acá el nacimiento de Adán y muy pocas veces hablamos de la muerte de Adán. Y muchas veces también no pensamos en algunas cosas. Así que mientras usted va reflexionando la muerte de Adán, vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 5. Génesis 5:5. Dice así: y fueron los días que vivió Adán, ¿cuánto? 930 años, y murió. Así que Adán murió en el 930, no después de Cristo, sino después de la creación. En el 930 después de la creación. Yo creo que no hay ningún calendario que vaya en ese orden. Todos van antes de Cristo, después de Cristo actualmente. Pero si queremos verlo así, es 930 después de la creación y póngale 6 días más porque Él fue creado hasta el sexto día. Entonces, Adán murió a los 930 años. Tenga ese dato ahí en su mente mientras ahora pensamos en Eva. Y ahorita voy a decir un par de cosas que a mí me ponen a pensar y yo digo, casi que nunca pensamos en esto cuando vemos esto como una historia para niños. Cuando vemos el origen de Eva y regresamos a Génesis capítulo 2, vamos a ver que el origen de Eva es distinto al del hombre. En el versículo 22 se nos dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto, el origen de la mujer es la costilla de Adán, la primera mujer, y es presentada entonces delante de Adán. Que para mí esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, es que Dios es machista, Dios trata a la mujer como menos, o cosas de ese tipo ante malentendimientos de contextos bíblicos. Pero si usted me dice, Andrés, ¿usted qué preferiría? ¿Salir del polvo o salir de la costilla de la primer creación más importante para Dios? Yo prefiero la costilla, porque si Adán era el ser más importante para Dios en toda la creación, porque Dios hizo toda la creación para el hombre, los animales, las plantas, todo era para el hombre y solo estaba Adán. Era el ser más importante para Dios. Entonces usted me dijera a mí, Andrés, ¿usted qué escogería? ¿Salir del polvo o de la costilla? De la costilla, claro. La mujer tiene un origen, no voy a decir que más especial para Dios, ni tal vez no voy a decir que más digno, pero humanamente hablando, uno se pone a reflexionar en estas cosas. Obviamente todo Dios lo hace en su sabiduría, pero yo no veo que el texto diga que Dios hizo a la mujer, no sé, de una bacteria o de un insecto, no. Dios hace a la mujer a partir de su máxima creación en aquel momento, aún superior a la tierra o al polvo. Entonces vemos que aún desde el origen de la primera mujer, ella tiene una creación que está basada en una cuestión que, si lo analizamos de cierta forma, es honrosa, incluso para la mujer. Ahora pregunto, ¿cuántos años vivió Eva y cuándo fue su muerte? Bueno, no podemos hacer lo mismo que con Adán. Si vamos a Génesis 5 o incluso usted llega hasta el libro de Apocalipsis capítulo 21 y luego pasa al capítulo 22, se va a dar cuenta que en toda la Biblia no dice cuánto vivió Eva. Pero podríamos hacer una suposición. Y repito, esto no es doctrinal, no lo dé como un hecho, no diga Andrés dijo, es una posibilidad. Nunca, nunca, nunca en la Biblia se nos ha dado algún dato relacionado a que Adán tuviera alguna segunda mujer. Eso no existe en la Biblia.
Y pareciera que Adán y Eva siempre son este ejemplo especial cuando se habla del matrimonio, puesto que siempre, incluso cuando los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, Jesús dice en el principio no fue así y pone a Adán y Eva como ejemplo. Así que si supusiéramos que Adán fue la única mujer en la vida de Adán, que para mí tendría todo el sentido, porque si no se tuvo que haber casado con una hija, que bueno, en aquel entonces la moralidad era un poquito distinta a la nuestra. Ellos tenían la función de poblar la tierra. Tampoco es imposible que fuera así, pero está un poquito complejo, ¿verdad? Entonces, si suponemos que Eva fue la mujer de Adán para toda su vida, y vamos a Génesis capítulo 5, versículo 4, pudiéramos tener quizás un aproximado de cuánto Eva vivió. Dice Génesis 5:4, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. De modo que si él engendró hijos e hijas después de haber engendrado a Set, y Adán tenía 800 años, y Eva nació el mismo día que nació Adán, entonces Eva tenía aproximadamente unos 800 años. Entonces sabemos que al menos posiblemente Eva vivió unos 800 años. Es, como les digo, una suposición. No digan esto es lo que Andrés dijo, eso es doctrinal, eso es la única. Pudo que tuviera hijos e hijas con alguien, con algún otro ser humano, pero no es algo que la Escritura nos diga. Entonces, cuando nosotros vamos, y les voy a decir qué es lo interesante para mí de ver el nacimiento y el posible final de estos seres humanos. Cuando nosotros vamos leyendo la Escritura, capítulo por capítulo, a veces olvidamos este dato, pasamos ahí, Adán vivió tanto, murió tanto, y tuvo este, y tuvo este, y tuvo este, y tuvo este, pero nos brincamos mucha gente que estuvo en medio de esto, porque si Adán murió a sus 930 años, quiere decir que Adán conoció a Sed, a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared. Adivinen a quién conoció Adán, a Enoc. Enoc, wow, Adán estuvo caminando en esta tierra en el mismo tiempo de Enoc. Matusalén, Adán tuvo que haber conocido, al menos haber caminado en esta tierra en el mismo tiempo que Matusalén, que es el hombre que más vivió en esta tierra. Porque Matusalén nació aproximadamente, si hiciéramos como una línea cronológica, como en el 687 después de la creación. Y luego entonces Adán conoció también a Lamec, pero en el 930 muere y pues muere antes de lo que fue que Enoc fuera transpuesto. Considerando los años que Enoc pues vivió antes de ir al cielo, ¿verdad? O ser transpuesto por Dios, ser tomado por Dios. Así que no sé cuántos de ustedes habían reflexionado en esto, pero que Adán estuviera en la tierra al mismo tiempo que Matusalén y que no, para mí resulta algo muy interesante. Y pocas veces creo, puedo estarme equivocando, se menciona en un estudio bíblico. No que yo esté haciendo el gran descubrimiento, muchos ya sabían esto, claro que sí, pero creo que pocas veces se menciona en un estudio de la Biblia. Vamos a ver, ya que sabemos el origen y el final de estos dos seres humanos, vamos a hablar acerca de sus ocupaciones iniciales y después les voy a decir por qué para mí es algo muy interesante. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, vemos la primera ocupación que tuvo Adán. Génesis 2:15 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa fue la ocupación primaria de Adán. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, no fue para que solamente viviera para el cielo y los árboles y jugara con los animales. Él tenía que labrar el huerto y tenía también que cuidarlo.
Esto nos puede recordar quizás un poco entonces acerca de la importancia de cuidar nosotros el ambiente en el que vivimos. Muchas veces uno de los pecados que cometemos es una mala administración de nuestro planeta, aún como cristianos. Dios espera que cuidemos su creación, pero ¿qué pasa? A veces contaminamos de más innecesariamente. A veces dejamos el chorro de agua abierto, a veces tiramos los residuos donde no tienen que ir, pocas veces reciclamos, pocas veces... Vaya, si a Adán se le dio a cuidar el huerto del Edén, quiere decir que no era solamente trabajar en él, era cuidarlo también. Y si él tenía que cuidarlo, pues hay cierto sentido de mayordomía, de cuidado, de administración de esto correctamente. ¿Cuánto más nosotros ahora que tenemos tanta información a mano acerca de daños ambientales, acerca de cómo vamos dejando una huella, queramos o no, en el deterioro de este planeta? Bueno, ese fue uno de los trabajos de Adán, labrar la tierra y cuidarla. Ahora también muchas veces tenemos en baja estima, o algunos tienen en baja estima, lamentablemente, aquellos que labran la tierra y se considera como que es una labor de una importancia de más bajo nivel que otras. Si alguien le dijeran, bueno, usted quiere trabajar como agricultor o quiere ser el gerente de esta empresa, la mayoría levantaría la mano por ser el gerente. Pero qué honrosa qué honrosa es esta profesión, sabiendo que fue la primera profesión que Dios le asignó a un ser humano. Y es que si pensamos realmente, la agricultura es la base de la vida misma del ser humano, porque sin estos alimentos no podríamos vivir. Imagínense que nadie labrara la tierra. Así que, obviamente, esto no se escribe en la Biblia para que exaltemos a los agricultores, pero vaya que podemos hacer algunas aplicaciones y entender que es un oficio muy digno, respetable y que debiéramos de agradecer. ¿Por qué? Porque es el primer oficio que Dios le da a alguien en la tierra. Labrar la tierra y cuidarla. Vamos a ver también en Génesis 2:20 otro oficio que tenía Adán. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea en la tierra. Entonces vemos que otro de los trabajos de Adán era poner nombre a los animales, a las bestias, a los seres vivientes de la tierra. Esa fue otra de las maneras en que Adán invirtió su tiempo. Así que vemos la importancia de ser buenos administradores también del tiempo, de estar ocupados. Él vivía en el ambiente más ideal que pudiéramos existir. O sea, el jardín del Edén es como el paraíso terrenal que cualquiera pudiera desear conocer cuando hablamos de esta creación, de esta tierra, el Edén. Y Adán estuvo ahí y no lo agarró para vacacionar, no lo agarró para ocio, él estuvo ocupado. Muchas veces es importante nosotros estar ocupados, usando nuestro tiempo, estar no de ociosos, sino ver en algo que podamos poner nuestra mente a trabajar para el beneficio, ya sea nuestro o de los demás. Pero Adán, entonces, se ocupó también de dar nombres a los animales. Y claro, como dice el texto ahí, él se halló que no había ayuda idónea para él. Y esto viene a convertirse también entonces en una función muy importante para lo que es la primera ocupación que tuvo Eva. Eva en Génesis 2:18 se nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra que se traduce aquí como ayuda quiere decir ayuda o socorro adecuado, que calce, que venga a complementar a Adán. Así que ese es el primer trabajo, la primera función de importancia que tiene Eva. Ahora, esto ha venido a ser muy mal interpretado, tanto a través del tiempo como en los diferentes roles que la sociedad le ha asignado a la mujer,
Pero debemos de entender que lejos de decir que la mujer es ayuda idónea, viene a poner a la mujer por debajo, más bien el entender el propósito de Dios, en este propósito de la mujer, vemos cómo ella más bien, una vez más, tiene una posición de honor. ¿Por qué? Porque es una posición honorífica ser ayuda idónea para el hombre. Porque lo que no están viendo las personas que critican a Dios es que el hombre tiene deficiencias, tiene cosas que él no puede hacer, tiene necesidades que él no puede cumplir. Él se encontraba aislado en el jardín del Edén, no había ningún otro ser humano y él veía el pajarito con la pajarita, el ganado con la ganada, no mentira, la vaca con el toro, no sé, los animales que hubieran en aquel momento y que vinieran a él para que él les nombrara, todos venían en parejas, pero Adán estaba solo. Y Dios entendía que dentro de todas las habilidades que Adán tenía, también había un montón de habilidades que Adán no tenía. Y por eso él necesitaba una ayuda idónea que lo complementara en medio de esto. Y bueno, si somos honestos, hombres y mujeres, nos damos cuenta que de verdad, mujeres, las necesitamos. Cuando los hombres tratamos de ser demasiado racionales, a veces nos convertimos tan fríos ante la falta de emociones y entendimiento o empatía, que a veces nuestras esposas nos van a ayudar a recordar cómo a veces hay que también tener emociones en medio de nuestro día a día. Y un montón de cosas que las mujeres hacen por el hombre, que el hombre no puede hacer. Entonces, no es ayuda idónea como si fuera un mecánico con su ayudante de mecánico que le dice, páseme la llave. Y le pasa la llave y él ajusta. Ahora el desatornillador, como si fuera alguien inferior. Ese no es el tipo de ayuda que se habla acá. Cuando aquí se habla de ayuda idónea, es una ayuda que complementa las deficiencias del hombre. Así que no está el hombre ni encima de la mujer por cualidades, ni la mujer encima del hombre. ¿Por qué? Porque los dos se complementan. Luego vemos que a lo largo de la historia, a raíz de lo que pasa en Génesis 3, luego se asignan roles al hombre y la mujer, tanto en el matrimonio como en la organización de la iglesia, pero ya es una cuestión que no está asociada en cuanto a valor como ser humano, ni como en cuanto a habilidades. ¿Por qué? Porque el valor como ser humano y en cuanto a las habilidades, las capacidades, no es algo que se ponga en competencia. Hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no las pueden hacer de la misma manera. Como también hay cosas que los hombres no podemos hacer de la misma manera y también como lo hacen las mujeres. No necesitamos definitivamente. Así que vemos que literalmente Eva no vino a acompañar, a ponerse a la par de Adán, a ver qué pasaba. Ella vino básicamente a solucionar un gran problema que Adán tenía y que por su propia cuenta no podía solucionar. Vino a ser esa ayuda idónea que no pudo hallar en los animales, ni en las plantas, y tampoco en sí mismo. Qué importante es entonces realmente la mujer y cómo Dios, yo siento que la honra acá al mostrarnos que el hombre no es eso que el macho machista que nos presenta la sociedad cree que es, que cree que soluciona el mundo, que tiene todo a sus pies. No, la mujer es necesaria para el verdadero macho, el verdadero hombre, el verdadero varón reconoce que hay debilidades que muchas veces son suplidas o complementadas o se recibe esa ayuda de la mujer. Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que iba a decir en cuanto a los oficios? Yo mencioné que para mí había algo que era muy interesante. Y eso tan interesante para mí es que estos dos están trabajando y quizás son los trabajadores más jóvenes de toda la historia. No sé si usted lo había pensado, pero ellos aquí tienen un día de nacidos.
¿Ve lo que le estoy diciendo? Adán tiene unas horas, mejor dicho, de haber nacido, porque fue creado en el día sexto. Durante el día sexto estaba poniéndole nombres a los animales, no encuentra ayuda idónea y no había terminado el día cuando Dios viene y hace a la mujer. Así que ni siquiera era un día completo de nacidos. No eran bebés en el sentido que Dios creó a los seres humanos en un estado desarrollado. Él los creó maduros. Adán era un hombre maduro, capaz de razonar, capaz de cumplir sus necesidades, capaz de luego cumplir su labor de llenar la tierra también. Eran seres humanos completos, maduros para los propósitos de Dios. Pero Adán entonces se convirtió también en el trabajador más joven de toda la historia, y Eva también, porque vinieron a cumplir sus roles con unas horas de nacidos. Claro, Dios les dio el conocimiento, la habilidad de hacerlo, pero para mí es interesante. Hoy en día nace un bebé y lo primero que hace después de llorar es pedir comida. Y a veces ya estando un poco más grandes nos despertamos y hacemos lo mismo. Y primero lloramos porque ya hubo que levantarse y luego pedimos comida. O nos toca ir a preparar algo. Pero para mí eso es interesante. De hecho, les voy a decir algo. Muchos niegan la edad joven de la tierra. Y Adán y Eva se convierten en un argumento muy importante para debatir eso. ¿A qué me refiero con la edad joven de la tierra? O más bien, van en contra. Voy a ordenar mis palabras. Ellos van en contra de la edad joven de la tierra. Cuando nosotros vamos a la Biblia y contamos el tiempo de aquí hasta Cristo y de Cristo a Moisés y de Moisés en las generaciones que habían antes, aproximadamente se calcula que esta tierra tiene aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años. Por ahí va oscilando. Pero cuando usted llega donde los científicos, ellos le dicen, no, jamás, eso no es posible. Esta tierra tiene millones de millones de millones de años. ¿Hace cuánto estuvieron los dinosaurios? Bueno, hace 200.000 millones de años, van a decir ellos. Y la diferencia es abismal en cuanto a millones de años y 8.000, 6.000 años. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es esto posible? Bueno, Adán y Eva son un ejemplo claro que nos muestra cómo Dios pensó la tierra. Es que Dios no creó la tierra tomando una piedrita y luego pegando otra y luego haciendo que el caos se fuera ordenando. Dios creó una tierra madura. Y tenía 7 días de creada, pero era una tierra completamente sustentable porque ya todo fue creado en madurez. Porque los científicos dicen, bueno, mientras se llega a crear la primera semilla y los primeros pececitos se convierten en reptiles y de reptiles pasan a esto y luego se convierten en monos y luego el ser humano y aquí y allá. Dicen, esta tierra lleva millones de años para que eso suceda. No puede ser tan joven. Bueno, ¿y qué tal si simplemente pasó lo mismo que con Adán y Eva? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Dios creó una tierra ya en un estado maduro capaz de sustentarse. En ese caso no necesitaría tener millones de millones de millones de años. Hermana Priscila. ¿Tiene alguna idea de la edad aproximada que obviamente tenían un día? Pero digamos, tenían 40, tenían 30. ¿Cómo se veían? Si como 20añeros o 30añeros. Bueno, la Biblia nunca nos menciona nada como eso. Pero sí sabemos que, bueno, si la capacidad promedio en la que un hombre y una mujer son capaces de, por lo menos, reproducirse de una forma sana, no pudo haber sido tal vez, no sé, menos de 15, 16 años, poniéndolo los más jóvenes. Pero aún así pudieron tener una apariencia de 20 o jovencísimos de 30, ¿verdad? No sabemos, pero definitivamente eran lo suficientemente maduros como para poder cumplir con todas las funciones que Dios les estaba dando. ¿Ok?
Vamos a continuar y vamos a ver algunos eventos interesantes. Este tiempo corre y vuela. Vamos a ver algunos eventos interesantes que ellos experimentaron. Quizás usted ya los pensó antes, quizás los va a pensar ahorita, pero Adán fue el que participó de la primera cirugía que existió en esta tierra. Así es. Ve el versículo 21. Dice: entonces Jehová Dios, que en este caso sería el médico por excelencia, el que hizo esta cirugía, aunque quizás en aquel entonces no se le llamaba cirugía, simplemente crear a la mujer. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Si a usted esto no le parece como una cirugía, no sé cuál concepto usted tiene de cirugía. Pero aquí Dios está ejecutando esto de una manera muy interesante. Y bueno, fue la primera cirugía, Génesis 2:21. Cuando vemos Génesis capítulo 2, versículos del 23 al 25, podemos darnos cuenta que dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y su mujer no se avergonzaban. Aquí hay un montón de principios que nos muestra este primer matrimonio. El primer principio era entre un hombre y una mujer. Segundo principio, la pertenencia, la cercanía, la unidad que deben de tener. Adán dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice: será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí hay autonomía que se debe de hallar en el matrimonio. Una vez que las personas se casan, ya hay un orden acá en el cual el varón y la mujer son una familia aparte de la de los padres. Ya no necesitan sujetarse a la familia anterior, ninguno que sea el caso, ni de la mujer ni del hombre. Ambos dejarían a su padre y a su madre, para él así unirse a su mujer y ser una sola carne. Aquí se muestra la unidad de propósito, la unidad en cuanto a la sexualidad también, la unidad en sentidos espirituales. Ambos venían a ser una nueva creación en el sentido espiritual de lo que es el vínculo de matrimonio, es decir, una nueva organización o una nueva institución, mejor dicho, es la palabra que estoy buscando, que es de una unidad total. Y bueno, en el versículo 25 vemos que no se avergonzaban. En un matrimonio donde está esta unidad, esta inocencia, se guarda esa pureza, no existe esta vergüenza del uno con el otro. Es natural esto que está sucediendo acá. Así que el primer matrimonio. Cuando vemos a Adán y Eva también, especialmente Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos que ellos participan de la primera tentación dada a los seres humanos. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la primera tentación. ¿Qué características tiene esta primera tentación? Satanás o la serpiente está tomando las palabras de Dios y, al igual que cuando tienta a Jesús en Mateo capítulo 4, está torciendo lo que Dios había dicho. Y ahí vemos también la primer derrota a la primer tentación. En Génesis 3, versículos 2 y 3, vemos una poderosa respuesta que Eva hace. Dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no, ni le tocaréis, ¿sí? Para que no muráis. Entonces vemos cómo Eva dice: no, señora serpiente, no, señora serpiente que anda por el bosque, no, señora serpiente que anda por el jardín del Edén. Lo que usted está diciendo no es lo que Dios dijo. Dios nos dijo esto y esto y esto. Así que esa primer tentación, Eva la ganó. ¿Cómo?
citando la verdad, citando la escritura, bueno, no la escritura, pero las palabras de Dios. ¿Cómo fue que Jesús ganó las tentaciones en el desierto? Bueno, a través de citar la palabra de Dios también. Sin embargo, lamentablemente, también tenemos la primera derrota a causa de una tentación. Vea Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que esa es la primera derrota a partir de una tentación. En otras palabras, el primer pecado que se comete. Cuando nosotros vemos Génesis 3:7, encontramos la primer vergüenza provocada por el pecado. Dice el texto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces podemos encontrar acá cuál es el resultado del pecado. Vergüenza. Cada vez que pecamos sentimos vergüenza y eso va a seguir ahí para siempre, porque es un resultado natural del pecado. Desde el primero eso existe. Por eso es que cuando pecamos no queremos que nadie nos descubra, que nadie se dé cuenta y queremos tenerlo ahí calladito. Bueno, mucho cuidado. Mejor hágale caso a esa vergüenza y busque rápido el arrepentimiento. Vemos también la primera ropa que se hace. La primera ropa está en Génesis 3:7. Y esa primera ropa, nótese que no es como la dibujan en las imágenes para niños. Usted ve las imágenes para niños y les ponen como una hojita ahí que les tapa apenas, pero aquí dice que fue un delantal que ellos cosieron a partir de hojas de higuera. Entonces no es para nada como lo que normalmente se ilustra en los libros para niños. Era un delantal. En Génesis 3, del 11 al 13, vemos la primera excusa. Dios pregunta y Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente y bueno, la primera mentira, la primera excusa. Nadie quería salir culpable y eso pasa con el pecado. La gente no quiere ser culpable. En Génesis 3, del 14 al 20, por motivos de tiempo no lo vamos a leer, vemos las primeras consecuencias del pecado. Génesis 3, del 14 al 20, las primeras consecuencias. Vemos cómo cosas bellas que Dios había creado para el ser humano terminan convirtiéndose en cosas que ya no iban a ser tan fáciles para ellos. Por ejemplo, algo que Eva iba a hacer, que era hermoso tener hijos, ahora se iba a convertir en algo doloroso. Aquello que Eva hizo, que fue tomar la iniciativa en cuanto a comer el fruto, ya no iba a suceder más porque ahora el marido se iba a enseñorear de ella. Es decir, aquí es donde se establece el rol del varón como cabeza del hogar. Y ahora las decisiones de Eva iban a terminar cayendo en la decisión final de su marido. Vemos también como algo tan bello como el trabajo que hacía Adán, luego se iba a convertir en algo laborioso y cansado. Así que muchas cosas llegaron a cambiar después del pecado. Luego vemos en Génesis 2:21 un acto de gracia y amor de parte de Dios. Y es que Él les da la primera ropa apropiada. Vea Génesis 3:21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Número uno, nos muestra que lo que el ser humano hizo no era tan bueno como lo que necesitaba. Muchas veces lo que hacemos en medio del pecado no es precisamente lo que ocupamos, pero por dicha Dios da una solución. A ellos viene y les da túnicas de pieles. Una solución mejor que el delantal de higuera que ya habían hecho. Pero detrás de eso también vemos que el pecado acarrea consecuencias porque
Si usted se pone a pensar en el día 6, bueno, 7 es cuando Dios termina su creación, pero ¿de dónde salieron esas pieles para esas túnicas? Algún animalito posiblemente tuvo que morir para obtener esas pieles. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. El pecado siempre acarrea consecuencias para otros, o la mayoría de las veces por lo menos. Pero aún así vemos en primer lugar, más que eso, aquí la misericordia, el amor y el deseo de Dios siempre por proveer aquello. Él es un padre que nos cuida y siempre nos da algo mejor, incluso de lo que mencionaban hace un rato, de algo mejor que lo que incluso merecemos. Así que Él viene y les da estas túnicas. En Génesis 3:23 vemos la primera separación de el hombre y la mujer de Dios cuando son expulsados del jardín del Edén. Eso es lo que hace el pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2 nos muestra que el pecado crea una división, una separación entre Dios y el hombre. Luego hay algunos datos interesantes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 3:38 se menciona a Adán en la genealogía de Jesús. Y si usted trazara su genealogía hasta atrás, adivina hasta dónde va a llegar también. Hasta Adán, por supuesto. En 1 Corintios 15:45 se nos muestra a Adán y a Jesús como tipo y antitipo, es decir, como uno que viene a corresponder con el otro en algún sentido. Si no me equivoco, el primero, vamos a leerlo, no quiero hacer una mala aplicación del texto. 1 Corintios 15:45 dice de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que vemos ahí una comparación, un paralelismo que se hace entre ambos. Vemos a Eva mencionada 2 veces en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Creo que en el primero es una cuestión con respecto al pecado y en el 1 Timoteo 2, del 11 al 15, viene a explicar por qué el varón es cabeza de la mujer y no al revés, en el sentido de que es una consecuencia del pecado. Si usted ve 1 Timoteo, nunca se menciona que Adán es superior o más inteligente o más fuerte. El problema fue que Eva fue engañada, básicamente. Y bueno, Adán, por supuesto, tiene gran culpa. De hecho, cuando usted ve Romanos capítulo 5, versículos 12 y 18, el apóstol Pablo culpa a Adán de haber introducido el pecado en el mundo. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo calza esto entonces si Eva fue la primera en pecar? Y si Eva entonces fue la que fue engañada, ¿cómo es que Adán fue el que introdujo el pecado al mundo? Bueno, algunos pensamos que esa falta de liderazgo, esa falta de iniciativa de Adán, de en vez de escuchar en vez de escuchar a Dios y haber escuchado a su mujer, es uno de los motivos de por qué Adán es el que trajo al mundo, de por qué no interrumpió aquel pecado, no tomó su papel como ser humano mayor, por así decirlo, como varón, y decir, no, apartémonos de aquí. No le ayudó a Eva a corregirse, no la reprendió, sino que él simplemente llegó a comer. Bueno, esa debilidad en liderazgo también pudiera ser un motivo. Pero en Romanos 5, 12 y 16 se le muestra como el culpable de introducir el pecado. Por otra parte, en Hechos 17, 26, el apóstol Pablo, cuando está creo que es en Atenas, creo que es en Atenas, sí, donde estaba el Areópago, y él va a venir a predicar siendo él judío y en un lugar donde habían muchos griegos, él lo que hace es apelar a que en Adán, al final todos somos descendientes del mismo ser humano, apelando a la unidad de alguna manera. Así que brevemente, eso es lo que está relacionado con textos. Voy a darles algunas lecciones prácticas en un minuto para que volvamos a nuestra casa pensando en qué debemos de aprender de Adán y Eva, que quizás
ya habíamos aprendido en la clase de niños, y si no, para que habiéndolo aprendido hoy lo pongamos en práctica. Número 1, todos necesitamos de alguien más. No somos autosuficientes, no somos, como decimos, la última Coca-Cola en el desierto, como decimos aquí, la última chupada del mango. Todos necesitamos de alguien más. Adán necesitó a Eva. No fuimos creados para estar solos, aislados. Luego, no hay que dar oportunidad para ser ocioso, hay que trabajar. Adán estaba en el jardín del Edén, en el lugar más paradisiaco. Dios, me jugó ahí la lengua, se traba, dijo. En el lugar más paradisiaco. Y Adán no estaba usando su tiempo de forma ociosa, de forma vaga. Él estaba ocupado trabajando la tierra, cuidándola, poniéndole nombre a los animales. Dios espera que nosotros mantengamos una mente ocupada. Hay un dicho que dice, mente desocupada, taller de Satanás. Vea el ejemplo del rey David. Cuando era el tiempo de ir a la guerra, se quedó en su palacio y bueno, falló con Betsabé. Así que cuidado con esos tiempos de ocio. Siempre busquemos ocuparnos en cosas importantes. No hay que dar oportunidad para ser ocioso. En otra enseñanza, no hay que subestimar las tentaciones. Muchas veces acusamos a Adán y a Eva, aquellos que causaron el primer pecado. Por culpa de Adán y Eva, estamos ahora sufriendo estas cosas. ¿De verdad nos sentimos mejor que alguien que tenía algunas horas o no sabemos exactamente cuándo vino la serpiente, pero incluso pocos días de haber venido a la existencia? ¿Nos sentimos mejor que ellos, siendo adultos nosotros? Esa era literal la primera tentación que tuvieron. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra primera tentación? ¿Fuimos mejores que Adán y Eva? No lo creo. No subestimemos ninguna tentación. Veamos que ellos tuvieron la primera, Eva, y la ganó satisfactoriamente, pero en la segunda ya había aquel fruto agradable a la vista y cayó. Así que no tengamos ninguna tentación por menos, entendamos que podemos caer. Ahora, otra aplicación muy importante dice, no hay pecados grandes ni pequeños. Todos se resumen en desobediencia y tienen consecuencias. Cualquiera que sea el pecado que cometamos, no es ni grande ni pequeño, es desobediencia a Dios. El pecado es la infracción a la ley, es lo que nos dice Juan. Cuando infringimos la ley, somos desobedientes, cualquiera que sea el pecado. Y nótese cómo siempre el pecado atrae consecuencias. Ellos que hicieron, se comieron un fruto. No decimos que es una manzana porque no se nos dice qué fruto era apetecible, sí. Y aunque la manzana puede parecer apetecible, no necesariamente lo era. Pero nótese que aquello que sucedió hace 6,000 años quizás, sigue aún acarreando consecuencias. El pecado siempre acarrea consecuencias para nuestra vida o la de los demás. Es decir, puede trascender más de lo que lo esperamos. Y en otras palabras también podríamos decir que saber la palabra de Dios no es suficiente si no la practicamos. Muchas veces sabemos lo que la Biblia dice, así como Eva sabía lo que Dios había dicho, pero aún así Adán y Eva terminaron desobedeciendo. A veces sabemos qué dice la Escritura y hacemos lo mismo que Adán y Eva. No practicamos lo que dice esa Escritura, o en el caso de ellos la palabra oral de Dios, y terminamos cayendo en el pecado. Y última y final aplicación, no podemos engañar a Dios acerca de nuestra culpabilidad. Ambos trataron de decir, fue la mujer, fue la serpiente. E incluso Adán le dice, la mujer que tú me diste, casi que culpando a Dios también por haberle dado a la mujer. ¡Qué atrevimiento! A Dios no lo vamos a engañar. Mejor seamos siempre humildes, arrepintámonos, confesemos nuestras faltas y tratemos de no fallar más. Así que esto fue personas de la Biblia, más que historias para niños, Adán y Eva. Espero que les haya servido tanto a ustedes como a mí. Que Dios les bendiga.